Amables televidentes, arrancó el Telematutino 11, como siempre agradecido del apoyo que ustedes nos brindan, permitiéndonos entrar a vuestros hogares por Telesistema Canal 11 o el canal de YouTube Telematutino 11 RN. Buenos días, llegó el viernes, Jacqueline. Buenos días, Ramón, buenos días, República Dominicana. Comienza el fin de semana, viernes ya 20 de junio. Como siempre, un gran placer que ustedes nos permitan hacerles compañía a esta hora de la mañana. Continuamos la agenda informativa que tiene Telenoticias, Telesistema, Canal 11, con el día, luego Telematutino 11, para que ustedes estén bien informados, y luego toda la cadena informativa a través de Telenoticias. Aquí estamos con la esperanza de que estén con nosotros, como cada viernes, además de los comentarios, la doctora Alejandra Núñez Gutiérrez nos orienta sobre el cuidado de nuestras mascotas. Y hoy tenemos un tema diferente, pero también muy importante. Nos acompañará el doctor Pavel Rodríguez Uceta, él es odontólogo, especialista en ortodoncia y ortopedia maxilares. Vamos a ver qué es eso y a ver si nos da, bueno, pues algunas ideas y esperanza de cómo mantener una sonrisa perfecta o lo mejor posible, porque es el marco de la cara. Así que les invitamos a que estén con nosotros esta mañana en el programa. Bienvenidos. Él también va a anunciar un programa de la Sociedad Dominicana de Ortodoncia dirigido a los niños pobres, pero no voy a adelantar mucho. Él es que va a explicar en qué consiste ese programa. Hay una serie de medidas para mejorar el tránsito, los tapones, que en definitiva es por la cantidad de vehículos. Por ejemplo, con los colegios cerrados, uno advierte que mejora el tránsito, por lo menos en la mañana, porque lo de la tarde es inexplicable. Yo pienso que hay algunas medidas que pudieran surtir efecto, el cambio de horario en las oficinas públicas, pero lo del giro a la izquierda, aquí prohibieron el giro a la izquierda en la 27 con Máximo Gómez, y eso no mejoró nada, porque el giro a la izquierda lo que hace es que usted lo haga más adelante. Por ejemplo, yo te digo, Jacqueline, tú vas bajando la Winston Churchill y vas a doblar a la 27. Ahora eso va a estar prohibido. Ahora tú tienes que ir a la 27. ¿Cómo tú vas a ir a la 27? Entonces, ¿cómo se va a doblar ahí? No, tú vas adelante y vas a doblar en la Bolívar, no, ya ahí se llama Rómulo Betancourt. No, pero ahí no se dobla en U. Pues se va, o tú vas más adelante en la Sarasota y vas a doblar en U. Pero de alguna manera tú vas a tener que coger para la 27. Para una ruta para devolverte. Bueno, entonces, mira, tú lo que haces, y yo pongo el ejemplo, mejoró Naco cuando se cambió las vías. No, se trasladó el tapón a la Ortega y Gasset. Bueno, Ramón, lo cierto es que hay algo que hacer con el tránsito en el Gran Santo Domingo, en Santiago de los Caballeros, en la provincia de la Altagracia, por mencionarte 3 ciudades donde el tránsito se ha transformado en casi caótico. Y obviamente que hay que hacer cosas. Es verdad que aquí hay una gran cantidad de vehículos, pero también hay un problema con la falta de reglas, falta de cumplimiento de las leyes, el problema de los parqueos y muchas otras cosas más. Pero yo estoy contenta en cierta forma por estas 6 acciones que se han tomado con el deseo de que el tránsito mejore en el Gran Santo Domingo bajo el programa, el plan RD se mueve. Como tú decías, hay restricción en los giros a la izquierda en varias intersecciones. Ya tú mencionaste 27 de febrero, Winston Churchill y Máximo Gómez, que serán aplicadas a partir del 1 de julio. También ellos hablan de la optimización de la red semafórica para sincronizar los vehículos. Eso lo hemos escuchado hace tiempo. Los semáforos, bueno, sí. Hace años que se habla de la sincronización de los semáforos y semáforos inteligentes. Vamos a ver si ahora de verdad se aplica. También habrá regulación y control del estacionamiento. Esto sí es un problema porque vemos calles que son de doble vía y entonces parqueo en ambos lados. Y eso se vuelve realmente un desastre. Usted tiene caótico. que hacer un malabar para cuando hay una calle que no es muy ancha, hay parqueo a ambos lados y hay 2 jipetas que intentan cruzar. Usted pasa ahí, mire, casi rozando. Y eso se permite. Y te dice de un lado, hay un letrero que dice, no parquee de este lado. No, lo grande es que faltan muchos parqueos, también no se respetan donde dice no parqueo y las personas nos parqueamos muchas veces, violamos toda disposición. Habrá que ver
también el tema del escalonamiento de los horarios. Hay críticas ya en el sentido de que dicen, bueno, pero que si el padre lleva a los hijos al colegio, esto funciona en otros países. ¿Por qué aquí no puede funcionar? Vamos a esperar qué pasa con eso. En otros países tú tienes un sistema de tránsito masificado, decente, en donde incluso un tipo que trabaja en una oficina o en un banco no utiliza su vehículo, utiliza el metro. Lamentablemente aquí debieron de haberse hecho 5, 6, 7 líneas adicionales y no se han hecho. Hay una que este gobierno tiene como 3 años y todavía uno no le ve como viso, la de los Alcarrizos. Bueno, mira, también se ha hablado muchísimo durante muchísimos años y de hecho nosotros pagamos unos centavos de impuestos en la compra de la gasolina y el objetivo era sacar las chatarras, pagar las chatarras a los carros públicos y darle algún tipo de compensación, porque ese es otro problema. Usted tiene miles de vehículos en mal estado que te obstaculizan el tránsito. Bueno, y que para esos vehículos del transporte público, Ramón y amables televidentes, que andan a veces con un hierro, que es el que cierra la puerta, el cristal no sube, sí, que no tienen cinturón de seguridad, no tienen luces y andan circulando con el argumento de que son padres de familia que salen a buscarle el sustento cada día. Pero la ley ha de ser para todos y por eso este país a veces damos un paso hacia adelante y 2 hacia atrás. Pero vamos a esperar a ver que por lo menos se ha hecho un esfuerzo de algunas medidas que ojalá que se implementen y se mantengan en el tiempo, podrá surtir algún efecto. A eso habrá que irse midiendo, supongo que cada X tiempo para ver qué, porque van a entrar escalonadamente las medidas, cuáles funcionan, cuáles no, cuáles hay que corregir, cuáles no, y cuáles implicaciones tienen, porque vendrán las presiones, Ramón. Y aquí el que es poderoso o tiene un amigo donde no se puede parquear o donde no se debe hacer un parqueo, hace un parqueo, donde no se debe permitir cierto tipo de negocios, lo permiten. Entonces, mientras sea así, es difícil que el país mejore y se estabilice en todo el sentido de la palabra, no solamente en el tránsito, sino en todo lo que debe ser institucionalmente hablando garante de un país organizado. El tránsito es el reflejo del desorden de esta sociedad. Por ejemplo, una de las medidas que va a haber más DGC, pero DGC que conozcan la ley. Yo no quiero un DGC que él esté sustituyendo el semáforo ya sincronizado, porque los que más generan tapones son los DGC cuando ellos ocupan una esquina y sustituyen el semáforo. Bueno, yo no quiero DGC para que estén chateando en las esquinas, o para que estén en una esquina hoy, o esta semana porque hay que recaudar y poner multas y después se pasan 2 meses y no están. Entonces no hay predictibilidad en lo que pueda ocurrir cuando se hace una infracción. Y como no somos coherentes, por eso que muchas cosas no funcionan. Y no se mantienen. Aparte de que los conductores somos los primeros violadores de las leyes y contribuimos al desorden. Punto número 2, Jacqueline, tú lo tienes ahí, que no lo... Bueno, Ramón, mira, todavía... No lo trataste ayer y que todavía es noticia. Bueno, todavía es noticia. Esperábamos con ansiedad el informe de lo que ocurrió, aunque todo el mundo sabía lo que ocurrió el 8 de abril en el Jet Set. Se desplomó el techo y murieron 236 personas. Y se estaba esperando un informe de una entidad del gobierno, ONASBIE, ¿qué se llama? Sí. La que dirige el ingeniero Leonardo Reyes Madera. Bueno, y ahí se especificó con lujo de detalles lo que ocurrió y lo que todo el mundo sabía que ocurrió. El Ministerio Público, a través de Wilson Camacho, se pronunció y validó que estaba bien argumentada todo el informe y por qué pedían, por qué se hicieron los interrogatorios y por qué se solicitó medida de coerción contra los principales imputados. Algunos dicen que hubo omisión, que debían haber más personas ahí. Y lo cierto es que se despacharon los jueces o la jueza diciendo que hay una garantía económica, libertad como condicionada, ¿verdad? Con una fianza. Libertad bajo fianza. No son los 50 millones. Eso es una fianza, es una póliza. Esa es una póliza y presentación periódica e impedimento
de salida. Camacho Y dice 8 que va a meses, apelar, pero normalmente esas apelaciones no tienen suerte. Mira, en algunos casos. En la mayoría de los casos, él dice que esto representa una burla para las víctimas y que la decisión de la jueza Fátima Veloz de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional no hizo lo que tenía que hacer. Y dijo muchísimas cosas más. Creemos que el tribunal no valoró correctamente la magnitud del daño que han traído para la sociedad dominicana los hechos, pero sobre todo el daño que significa que 235 personas murieran y que más de 180 resultaran heridas y más de 130 niños quedaran huérfanos como consecuencia de esta conducta y como consecuencia también del comportamiento de Antonio y Maribel Espaillat, que pusieron sobre el interés de las personas que ahí estaban, las que acudían normalmente a esa discoteca, su interés económico. Era tanto el interés económico, Ramón, que después que ocurrió la tragedia, pocas horas después, doña Maribel estaba preocupada más por su cartera y por lo que se vendió en la boletería, que por el desplome del techo. No, y si se salvó la bebida, si vamos a poder sacar la bebida. Sí, entonces, caramba, ¿cuántas injusticias se cometen en este país? La gente generalizadamente está diciendo que ahí no habrá justicia. Y motivos hay para pensar así. Y motivos hay para que personas de fuera y de aquí, que tienen cierto nivel moral, nos critiquen y digan que en este país reina la impunidad y que hay mucha injusticia y que solo los pobres son los que van presos y que solo los pobres son los que sufren y que se les atiende, no se les atiende, no importa si tienen cáncer, tuberculosis, VIH, y que hay mucha gente que por 1.500 pesos, 5.000 pesos todavía están en prisión preventiva con años ahí. Entonces, en un país en medio de estas injusticias, bueno, caramba, organizarlo y creer en él. Yo no sé si esperar algo, ¿verdad?, de que se actúe de forma diferente. Lo que el que pensaba que esto iba a ser rápido, decía Carlos Salcedo, este es un proceso de 1 año, porque declararlo complejo, pero ¿y dónde está la complejidad? Porque son mucho, pero hay alternativas. Lo cierto es que desde un principio se vio, hasta incluso el propio Ministerio Público ha sido criticado por la forma en que ha actuado, y ahora la jueza. La jueza, en ese tenor también se pronunció la fiscal del distrito, sí, que tampoco estuvo de acuerdo con la medida anunciada. Y bueno, señores, ya hoy salen en libertad. ¿Qué decir? Ya hoy salen en libertad. Por otro lado, penoso, el panorama económico mundial es complicado. Organismos ya como el Fondo Monetario o el Banco Mundial alertan. El Banco Mundial llega al extremo de decir que esta situación se parece a la que ocurrió en el 2008. En el 2008 fue la crisis financiera global que provocó una recesión a nivel mundial. En el caso, por ejemplo, de la República Dominicana, inicialmente el estimado de crecimiento era 5%. Los organismos como el Banco Mundial estiman en 4%, pero ya el propio Ministerio de Economía publicó recientemente un estimado entre 3 y 4%. Yo había hablado de 3.5% hace un mes, hace un par de meses. ¿Tú la bajaste eso? Yo estoy en 3, ya. Eso no es bueno, pero es un panorama mundial complicado, con amenazas de guerras, con amenazas de aumento de los precios de los combustibles. Cada país puede hacer lo que puede y hasta donde puede. Aún las economías más robustas, Ramón, están en una situación difícil, porque el panorama que tú no puedes controlar, las situaciones que no dependen de ti, sino que son globales, que se convierten en sistémicas, son difíciles de controlar. Pero esto afectará en más o en menos medida, dependiendo de cómo esté el país preparado, cómo esté su deuda, cómo estén los sectores productivos, cómo está la distribución de la riqueza, cómo está el aparato productivo, cómo se ha ido manejando la economía. Ahí impactará más o menos. El fondo siempre en su informe del artículo 4 todos los años habla de la palabrita
El país necesita colchones fiscales. Sí. El país no tiene colchones fiscales. Eso es como que si tú no tienes ahorro y te pasa fiscal. algo, ya tú sabes que te la va a ver mal. Por ejemplo, en un momento como este de una economía letargada, si el gobierno estuviera invirtiendo en construcción, eso estimula la economía, pero no hay recursos, las obras están paradas y las que no están paradas van a una lentitud increíble porque el gasto de capital se ha ido al suelo. No hay colchones Bueno, fiscales. y esa es una cadena, Ramón, y la gente también está siendo muy cauta para hacer inversiones de todo tipo, Y para gastar. personal y las instituciones que también financian proyectos y demás. Como ven cómo está el panorama, sería un riesgo ponerse a hacer obras, a invertir, aun sea del sector privado, en momentos en donde hay ¿cómo que ustedes dicen los economistas? Una ralentización de la economía. Sí. Es una palabrita elegante para decir que va en picada. picada. Mira, por otro lado, el Poder Ejecutivo sometió un proyecto de ley para regular los juegos de azar. Es un periódico que da la cifra que hay 38,000 bancas de apuestas, entre banca, lotería, etcétera. Hay una por cada 328 personas, es verdad, en cada esquina hay una banca de lotería. Esas son las legales, porque hay otra cantidad que son ilegales. El proyecto pretende regular y supervisarlas, establecer un impuesto, porque ellas no pagan el impuesto, sino el que se gana el premio es el que paga el 10%. Ellos lo que pagan es una cantidad fija de 50,000 pesos y el objetivo es que paguen el 1%. Ahora, yo no soy optimista con ese proyecto. ¿Sabes por qué, Jacqueline? ¿Por qué? Porque hay una cantidad de diputados y senadores que son propietarios de bancas de apuestas. Bueno, y ellos no se van a clavar el cuchillo. Pero eso no es clavarse cuchillo, es regularizar un sector que debe estar regulado y que tiene que tener ciertas reglas para operar y que si ellos de verdad son diputados porque representan a votantes y representan al partido, tienen que pujar para que este país tire para adelante. Y yo creo que es plausible, Ramón, que a 200 metros por lo menos de las escuelas públicas, de colegios privados, de estancias infantiles, de los CAIT, hospitales y clínicas, centros de salud, iglesias debidamente incorporadas y las sedes principales de los poderes del Estado y órganos extrapoder, por lo menos estén a 200 metros de ese tipo de negocios. Que no es que no existan, cada cual tiene libre albedrío en saber qué hace con su dinero y con sus preferencias, pero eso tiene que estar regulado. Hay una provincia que cuando uno va, por ejemplo, para Samaná, Ramón, tú ves una mata de coco y una banca de apuestas, una mata de coco y una banca de apuestas. Ahí no hay... Hay más banca de apuestas que mate coco. Una por una mata, una banca, así. Entonces, vamos a ver, y yo creo que sería una gran fuente. La supervisión también tiene sentido porque ese tipo de negocio se presta para el lavado. Los casinos, las apuestas, se presta, es un vehículo ideal para el lavado de activos provenientes del narcotráfico o de... Y no es mucho corrupción. lo que se está pidiendo, Ramón, es organizar un poco eso y que paguen. No, que paguen el 1% del eso ingreso. No es nada. Eso no es nada. Y bueno, y pon tú que no sea eso, pero que comiencen, que en el Congreso, bueno, que sean sinceros. Y yo creo que si le dicen que no al Poder Ejecutivo con ese proyecto, ahí el presidente va a tener que sacar muchas conclusiones y los dirigentes importantes de los partidos, porque así no se hace patria. Se supone que se va a legislar para que tengamos un mejor país y que sea más organizado. No es que no existan ese tipo de negocios, ojalá que eso se sustituyera por otro tipo de empresas, pero ya que existen vamos a tener algún tipo de regulación y también recaudación, y más en un momento que lo necesitamos. Y legalización. Recuerda que hay un expediente de corrupción que uno de los componentes era un chantaje o hacerle pagar a los ilegales, solo que ese dinero no entraba a las arcas del Estado, sino que se quedaba entre un grupo. Ese es un expediente, el expediente que involucra al ex ministro de Hacienda. Yo espero que aunque se hagan arreglos, el proyecto es bueno y hay que empujar porque eso se apruebe y que eso se regule en la República Dominicana. Por otro lado, qué bueno que haya medios de comunicación que estén pendientes de los deterioros en las obras. Nuestro país se ha caracterizado en todos los gobiernos que aquí no se da mantenimiento, aquí se construye, pero nunca hay un programa de mantenimiento de obra y toda obra con el tiempo se deteriora. Ejemplo, lo de los Juegos Panamericanos, ¿no?
No, Todas esas edificaciones que se hicieron multimillonarias. pero peor de todo, a las que se hicieron provinciales para los Juegos Nacionales. Por eso, y el Parque del Este, por ahí. El Parque del Este abandonado. Óyeme, y unas instalaciones multimillonarias. La Barranquita en Santiago, costó muchísimo dinero para unos Juegos Centroamericanos. Eso está por allá. abandonado. Sí, entonces así no. Entonces hoy el Listín Diario saca a colación la ciudad Juan Bosch, que era una gran promesa de modernidad, que tiene muchísimos problemas, incluyendo un agua contaminada. Y el caso del elevado del kilómetro 14 de la autopista Duarte con graves problemas estructurales, bueno, ya le entraron. Pero no debe ser que un medio reclame y publique para que la autoridad actúe. Bueno, vamos a esperar, Ramón, pero mira, en la ciudad Juan Bosch, en Santo Domingo Este, ahí dice la prensa que viven 32,000, no sé si familias o personas, pero ya no hay seguridad, la seguridad se fue a pique, antes tenían seguridad, ellos decían que tenían drones, que la policía pasaba cada 10 minutos, pero el sector se ha convertido en inseguro. El agua no llega y cuando llega, llega maloliente, contaminadísima, hasta de color oscuro. Era un sector que se había dicho que la luz iba a ser 24 horas, los apagones azotan. Es decir, los servicios han... El drenaje no sirve. El drenaje nos dice la prensa, es inservible. No tienen señal telefónica. El transporte que se prometió por la zona es inexistente. Entonces, aquí no hay continuidad. Qué mal. Y era un bonito proyecto, señores. Nos vamos con Alejandra Núñez Gutiérrez con el tema de las mascotas y no se pierdan la entrevista con el doctor Pavel Rodríguez Uceta. Él es odontólogo, pero especialista en ortodoncia y ortopedia maxilar.